San Ángel estaba compuesta por casas predominantemente realizadas bajo la arquitectura neocolonial, casi imitando las haciendas, que también remitían mucho al pasado de México. Se estaba tratando de rescatar algunas bondades del México del siglo XVIII, del siglo XIX. Juan O'Gorman era muy joven cuando adquiere los predios de las canchas de tenis del Hotel San Angelín, que hoy en día es el restaurante de San Angelín. Y cuando Juan O'Gorman empieza a entender qué es lo que va a hacer como arquitecto, se da cuenta que hay una arquitectura que están haciendo en Europa, que es el funcionalismo. Y entonces él crea la primera casa en 1929. Va a ser un proyecto que en un principio él va a registrar como una casa para su padre, Cecil Crawford O'Gorman, el cual en realidad nunca ocupó la casa. Sin embargo, pues servía como una casa muestra para que él pudiera vender esta idea del funcionalismo en México. Va a ser una arquitectura que va a cambiar por completo no solamente la idea de cómo se componen las casas estructuralmente, sino también cómo se va a eficientar estos espacios. Juan O'Gorman decía que el funcionalismo se derivaba de la mayor productividad que podría haber de los materiales, la eficiencia que había de estos materiales por el mínimo costo. ¿Quién va a ser el primer comprador de una casa funcionalista? Pues obviamente Diego Rivera, uno de los artistas más vanguardistas e importantes de la época. Diego Rivera le encarga un estudio para que pueda vivir junto con su esposa Frida Kahlo. Es así que en 1931 comienza la construcción de lo que va a ser el estudio de Diego Rivera y el estudio de Frida Kahlo, una casa compuesta por dos cuerpos arquitectónicos unidas por un puente. Lo que va a ser la gran diferencia de las casas funcionalistas y sobre todo estas primeras que hace Juan O'Gorman va a ser la pintura, una pintura hecha a la manera de los murales. Es decir, lo que vamos a tener no es una pintura convencional, sino una pintura que proviene de toda la experimentación muralista que ya había estado sucediendo, es decir, la pintura al fresco. Diego Rivera va a crear aquí la mayoría de sus obras hasta el día de su muerte. Su obra de Caballete está compuesta principalmente por piezas que hace en este lugar, incluso algunos retratos van a estar ubicados en este mismo estudio, y es interesante también entender cómo Diego Rivera quería que estos retratos fueran una serie de obras que casi compusieran un mural en el que se entendiera cómo se vivía en este estudio. En 1981, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura adquiere la casa de Diego Rivera. Y digo que adquiere la casa de Diego Rivera porque para esa época estaban seccionadas las propiedades. El 24 de abril de 1981, el Instituto Nacional de Bellas Artes adquiere esta propiedad y la hace museo. Por decreto presidencial, este museo se vuelve patrimonio histórico y con esto se empieza a elucubrar la idea de un museo que va a abrir sus puertas el 8 de diciembre de 1986. Empieza la historia del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, pero esta arquitectura seguía siendo esta que había cambiado mucho, que no conservaba los detalles de la arquitectura funcionalista, y es hasta 1995 que se piensa que tiene que volver a la arquitectura que Diego Rivera había concebido en un principio y que Juan O'Gorman había materializado. A partir de 1998, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se convierte también en patrimonio artístico, lo cual también va a cambiar mucho la manera en la que el pueblo de México concibe esta casa, que es importantísima porque es la primera casa moderna que se conserva hoy en día en México y que también nos recuerda todos los procesos históricos, artísticos que ocurrieron en el país. En el museo tenemos también un acervo impresionante de libros y publicaciones dedicadas a la arquitectura, entonces se deriva hacia ese rubro. Si bien también se hacen exposiciones de artistas contemporáneos o proyectos artísticos contemporáneos a Diego Rivera y Frida Kahlo, la realidad es que este museo todo el tiempo va evolucionando y con el tiempo y sobre todo después de la pandemia nos dimos cuenta que el museo tenía que entenderse de otra manera, es decir, nuestro principal acervo son los tres cuerpos arquitectónicos que tenemos y por lo tanto nuestro patio también es un espacio museal, un espacio de exhibición y tenemos que hacer que se entienda de esta manera y que el público pueda tener una experiencia dentro de este espacio. Muy poca gente venía aquí pensando en la arquitectura, siempre venían buscando a Diego Rivera y Frida Kahlo específicamente. Hoy en día la gente se asombra mucho de estos espacios porque también ha habido un gran boom de la arquitectura mexicana en el extranjero y vienen específicamente a ver la obra que hizo Juan O'Gorman.
Gobierno de México.